Buenas noches. Una vez más estamos por acá para traer un nuevo comentario. En esta noche vamos a traer un comentario que se titula El propósito es de Dios y nuestro deber es obedecerlo, no importa cuáles sean las circunstancias por las que tengamos que pasar para cumplir el propósito de Dios. Vamos a leer, antes de empezar con el desglose de este tema, el capítulo 3 de Juan, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta noche, después de saludarlo a ustedes, enviar bendiciones y saludarlos a todos en el nombre de Jesús, decirle que cada noche intercedemos. Digo intercedemos porque cuando yo me postro de rodillas a orar y a interceder por todo ser humano, no importa en qué rincón de la tierra se encuentre, me uno también a esos ejércitos humanos de cristianos que potran sus rodillas para interceder por todos aquellos que sus condiciones no se lo permiten. Llámese enfermo, llámese preso, agobiado, llámese persona atormentada, llámese cualquier persona que no pueda. Nosotros nos postramos y unidos, ese ejército humano, intercedemos por todo lo que son las naciones y sus ocupantes, que son nuestro prójimo. Señores, quiero traer este tema a colación en esta noche, porque yo estaba observando, mientras medito en el desglose de los libros de la Biblia, que el profeta de hoy, el cristiano de hoy, incluyéndome yo también, que soy un cristiano, un ser humano también, tenemos por costumbre que tenemos nuestros propósitos y le exigimos a Dios que nuestros propósitos se hagan realidad. Y el propósito de Dios lo dejamos en segundo plano. Esto lo digo porque he observado hoy, como ser humano que soy, un conglomerado inmenso de personas alrededor del mundo que nos llamamos cristianos, pero nuestras enseñanzas muchas veces van dirigidas a cumplir o que se cumplan nuestros propósitos. Yo quiero que hagamos un recorrido para que observemos en la historia bíblica cómo era un siervo de Dios en aquellos tiempos. Y esto lo digo porque hoy en día nosotros los cristianos, si no nos conviene
el propósito para el cual Dios nos ha escogido, ponemos nuestro propósito en lugar del de Dios. Por ejemplo, el propósito de un cristiano hoy en día es el siguiente, incluyéndome a mí como ser humano, aunque quizá no tenga la misma idea en muchas cosas. No quiere decir que no esté errado en muchísimas cosas como humano que soy. Es que primeramente Dios le dé la facilidad a lo que se llama bendición de tener su buena casa, su buen carro, de tener dinero, buenas vestimentas y mucha abundancia. Inclusive se predica el evangelio de la abundancia hoy en día, porque ningún ser humano que se llame cristiano hoy en día está dispuesto a pasar cosas que no sean agradables a él, porque inmediatamente entendemos que eso no es de Dios. Por ejemplo, un cristiano con miseria hoy en día, eso no es de Dios, según se entiende, porque tenemos un Padre que lo tiene todo y por ende somos sus hijos y tenemos que tenerlo todo también nosotros. Pero lo que me pregunto es una cosa. La guerra la dirige el rey. Y el propósito del rey en la guerra es el que tiene que obedecer todo soldado que esté bajo su autoridad. Entonces, no creo que porque a un soldado no le guste la orden que le dé el rey a través de su general de tropa, no le guste, no creo que no debe, por eso, desobedecer al rey y poner la orden del rey en segundo plano y poner su posición, su propósito en la guerra por encima del rey. Y esto lo digo porque observando yo los desgloses bíblicos, observo, y lo vengo observando hace mucho tiempo, desde mis años estudiando y leyendo la Biblia y haciendo desglose de otros eruditos, de cualquiera que tenga buen desglose en sus estudios, me he dado cuenta que hay un problema grave en lo que es la obediencia al propósito de Dios. Si usted tiene una mascota en su casa, esa mascota tiene que estar donde usted diga y hacer lo que usted diga. Si Dios no creó a nosotros como instrumento para su gloria y para sus propósitos, no creo que ninguna persona cristiana debe tener propósitos que no vengan de la boca de Dios. Voy a hacer un recorrido por la Biblia conjuntamente con ustedes y voy a hablar de siervos de Dios. Por ejemplo, el caso de Osea, de los profetas menores. El propósito de Dios era que Osea se casara con una mujer de la cual ya Osea le había echado la vista. Pero le dijo, esta mujer se va a convertir en una prostituta
y te va a dejar y se va a ir con otros hombres. A ningún cristiano le va a gustar que se case con una persona y que luego después se le convierta en prostituta. Ageo, a pesar de que ya le había puesto la vista a la muchacha porque era elegante, Osea, cuando oyó esto de Dios, se sintió entristecido. Pero Osea sabía que él fue hecho por Dios para llevar a cabo los propósitos de Dios. Osea se casó con aquella mujer hizo lo que le vino en gana, pero el propósito de Dios era simbólicamente hacerle saber a Israel que la prostitución de esa mujer, se lo sabía a través de Osea, era la prostitución en la que estaba viviendo Israel. Hoy en día Dios levanta profetas con iguales propósitos para hacerle saber al pueblo de Dios las cosas que están aconteciendo y su reverdía en medio del pueblo de Dios. Y cuando esta persona expresa la palabra de Dios conforme al propósito de Dios, casi todo el mundo le da la espalda y no le cree. Porque le voy a decir una cosa, no hay cosa más horrible para el ser humano que se cree que está haciendo la cosa bien, que él está bien, que le venga alguien diciéndole que está equivocado y que no es así, que está mal. Inmediatamente la persona rechaza eso porque dice: yo soy un cristiano y a mí Dios me habla también. Porque nadie quiere, cuando cree que está bien, que le digan que está mal. Tengo el caso también de Jeremías. Otra cosa, yo nunca escuché a estos profetas ni pidiéndole a Dios grandeza, ni casa grande, ni carruajes, ni caballo paso fino. Estos profetas estaban sujetos al propósito de Dios. Jeremías pasó muchas cosas. Jeremías no vivió en casa grande, Jeremías no tuvo riqueza, Jeremías no anheló las mejores vestimentas, Jeremías no anheló el mejor caballo, que en aquellos tiempos era una jipeta de hoy. Como vi un mensaje por ahí hoy que leí, me llamó mucho la atención, que dice que en aquellos tiempos todo el mundo tenía un caballo, o sea, hace 100 o 200 años, todo el mundo tenía un caballo y pocas personas tenían un carro o un vehículo. Hoy la cosa ha cambiado. Todo el mundo tiene un carro y solamente los ricos tienen caballo. Jeremías soportó las crueldades de una nación que creía que estaba bien cuidando a su rey y que Jeremías era un mentiroso. ¿Por qué el siervo de Dios no debe buscar las comodidades? Porque cuando el siervo de Dios, que está llamado a cumplir el propósito de Dios, busca las comodidades, se le va a hacer muy difícil cumplir el propósito
de Dios. ¿Se fijan? Por ejemplo, que Dios le diga hoy en día a través de un profeta en su iglesia, en su templo, a uno de estos grandes predicadores que se transportan en avión privado, carros, limusina. Quiero que vaya y te case con una prostituta y quiero que me vayas por lomas y caminos áridos a llevar la palabra. Eso no es de Dios, porque esa persona muy acomodado para caer en esas cosas. Eso no viene de Dios. Usted no me va a observar a ningún profeta de Dios de aquellos tiempos viviendo en comodidad, porque el siervo de Dios que está dispuesto a cumplir el propósito de Dios sabe que en cualquier momento, porque es una batalla que está, tiene que correr de aquí a allá o de allá a acá si está cumpliendo el propósito de Dios, y tiene que estarse movilizando, y sus comodidades no se lo van a permitir. Por eso, cuando Elías le tocó también hacer su trabajo, Elías no tuvo nunca comodidades. Donde Dios lo mandaba, ahí él iba. Elías tuvo que vivir en cuevas. Pero resulta algo, que aquellas personas de aquellos tiempos tenían y se tomaban en serio el propósito de Dios y a Dios en sí. Me da mucha pena hoy escuchar a grandes personalidades cristianas viviendo con toda la comodidad del mundo invitando a otros a que tengan fe. Y llamándose siervo de Dios, sujeto al propósito de Dios. El propósito de Dios para todo cristiano que viene a hacer su obra es que entre en batalla. Que entre en batalla. Y según he observado desde mi adolescencia, yo que estuve en la calle, en las guerras, los soldados tienen que andar dispuestos a enfrentar lo que venga. Si tiene que dormir de pie, dormir de pie. Si tiene que dormir en un árbol, dormir en un árbol. Si tiene que bajarse a beberse el agua del río en un momento dado, tiene que hacerlo. Si tiene que hacer cualquier cosa, pero para eso tiene que andar preparado. Por eso los profetas de Dios de aquellos tiempos son muy diferentes a los profetas de hoy, porque los profetas de ayer primero estaban dispuestos a decir la verdad aunque le costara su vida, y entendían que eran soldados y que tenían que estar preparados a la orden del Rey Supremo, Jehová de los ejércitos, para salir corriendo rápido ante cualquier mandato rápido, urgente de él. Tenía que salir inmediatamente y correr hacia allá. Fíjese usted un profeta en aquellos tiempos como Elías.
pasando hambre, en una cueva, y Dios lo suplió. Pero cuando él se metió en la cueva huyendo, estaba consciente que aunque no tenía una despensa en su casa con de todo, o una mochila llena con de todo, sabía que el propósito de Dios iba acompañado con las cosas materiales para alimentar su cuerpo que se añadían, como dice la palabra: buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas se van a añadir. Llegó un tiempo en que Elías no había nada que comer ya, y Dios lo mandó donde una persona que lo iba a sustentar. Imagínese usted que Dios le diga a un profeta hoy que vaya a la casa de alguien que lo va a sustentar, y que al llegar allá se va a encontrar con que en esta casa no hay nada. Inmediatamente va a pensar que este no es el propósito de Dios, porque los hijos de Dios no mendigan pan ni pasan trabajo. Y va a ver esto como obra de estrategia del diablo, y va a reprender al diablo. Igualmente, la persona donde Dios mandó a Elías, si no hubiera tenido un concepto y estar dispuesta a cumplir el propósito de Dios, también le ha dicho a Elías: pero ¿cómo vienes tú y que a mí que te dé pan primero a ti, los chicos me quedan para mi hijo? Mi hijo está peor que tú, te has vuelto loco. O sea, los siervos de Dios de aquellos tiempos sabían a qué se habían enfrentado y cuál era su batalla. Y que su batalla no era la riqueza, no era la gran abundancia. Su batalla era la de un soldado que tiene que estar dispuesto, no importa si es la madrugada, la hora, si está comiendo, si está bebiendo, al llamado de su comandante para entrar en batalla. Tiene que soltar todo y moverse inmediatamente a la batalla. Los siervos de aquellos tiempos sabían que su vida corría peligro a cada instante, porque estaban cumpliendo los propósitos de Dios y eran muy controversiales, que a veces el mismo siervo de Dios no lo entendía. Pero si Dios dijo, yo voy. Si pierdo mi vida, la perdí cumpliendo mi deber. Como se le llama a los soldados cuando caen en la batalla: murió cumpliendo su deber, y por eso merece honra. Nosotros, los siervos de Dios en estos tiempos, llevamos un cristianismo ajustado a nuestros propósitos. Primero, he observado en el libro de Zacarías, cuando el pueblo vino de Babilonia, que Dios lo trajo para restaurar el templo a Belén. Lo primero que hicieron los siervos de Israel en aquellos tiempos fue edificar sus casas de ellos primero. Edificaron sus casas y el templo estaba ahí. Lo empezaron. Hubo una dificultad, no sé, para hacer su casa no hay una dificultad. Y entonces Dios le reclama eso a ellos a través de Zacarías, le dice que por qué el templo tiene esas condiciones,
pretexto es que no hemos podido porque ha habido muchas dificultades. Y Dios le dijo, pero para ustedes hacer sus casas, yo no vi que ustedes se detuvieron por ninguna dificultad. Y para hacer el templo, restaurar el templo, que es donde yo voy a morar, está en segundo plano, en segundo lugar. Eso mismo pasa hoy con nosotros, el pueblo de Dios de estos tiempos. Primero está la comodidad mía, la de mis hijos, la de mi esposa, que no le falte nada. Y después entonces está Dios, que está en segundo plano. Y no fue así que Dios dijo. Dios dijo, amarás a Dios con toda la fuerza de tu corazón, con toda tu mente, por encima de todas las cosas. Por eso los siervos de antes, como decía a los discípulos de aquellos tiempos, quiero que alguien, y reto a alguien, que me diga las grandezas de Pablo en lo material, las grandezas de Pedro, los bienes de Santiago, los bienes de Mateo, los bienes de Juan, las grandezas de Juan en lo material. No la tenían, no la tuvieron, porque la grandeza de ellos era el reino de los cielos, que es el propósito de Dios. Primero estaba Dios por encima de todas las cosas y después estaban ellos como instrumento de Dios. Señores, ¿cómo es posible que si Dios es el dueño de nosotros y el que nos hizo a nosotros seamos desobedientes cuando nos hace un llamado a cumplir uno de sus propósitos? El caso de Moisés. No, yo no puedo, Señor. Dios se indigna, pero ¿cómo que tú no puedes? Yo estoy mandando. Moisés puso todos los pretextos del mundo y dijo, usted va a ir. Usted va a ir. No es que yo coja a aquel ni al otro, porque yo sé por qué lo cogí a usted que va. Entonces, Moisés sabía que había dificultades graves en Egipto, tanto con los egipcios como con los hebreos, pero iban a creer en él. Y puso su pretexto. Como lo ha puesto usted, como lo he puesto yo, cuando hay dificultades. Jeremías estuvo en una cisterna con lodo, quizás hasta la rodilla o la cintura, no sé. Yo no estaba ahí. Según la palabra, había lodo en la cisterna. Tengo un poquito de noción porque sé que lo que yo conozco por cisterna hoy en día, que es una fuente de acumular agua, tanque para acumular agua, hay una cosa que se llama sedimento que se va asentando en la cisterna y con el tiempo va creando un lodo. Me imagino que Jeremías fue echado en esa cisterna seca, dice que estaba, sin agua, pero había lodo. Y Jeremías ahí estaba sujeto a lo que le dieran. Se daban cada tiempo pan y agua. Simplemente porque Jeremías le dijo al rey que si subía a la guerra
obedeciendo a sus profetas, no iba a volver, iba a morir en la guerra. Pues el rey, entendiendo que Jeremías era un mentiroso y que él estaba bien, porque se lo han dicho los profetas, y como siempre mayoría gana, en la mente de muchos hermanos, en la mía no. Méteme a Jeremías ahí en la cisterna hasta que yo venga. Y Jeremías le contestó con toda la fe del mundo y consciente de lo que él había dicho iba a acontecer por la necedad del rey: si es que tú vuelves, rey, porque no vas a volver. Hoy en día, a nosotros, muy pocas veces, el Evangelio de hoy es un evangelio moderno, en que nosotros por miedo nos callamos a decir la verdad a gente que nos pueden matar, a gente que nos pueden ahorcar, meternos, tirarnos un hoyo, echando a las fieras que nos coman, nos despedacen. Nos callamos las verdades ante la gente poderosa porque le tenemos miedo a su poder. Y Dios nos manda a cumplir su propósito en condiciones peligrosas y no queremos. Este es el caso de Saúl, rey Saúl, primer rey de Israel, cuando Dios lo mandó a acabar con Amalek. Ustedes saben que los amalecitas son descendientes de Esaú y que simbólicamente vienen siendo según la carne. Y el rey Saúl, que fue un rey que seguía su reinado según sus propósitos, no el propósito de Dios, porque ni siquiera el rey quería ser, porque él no quería ajustarse a esas cosas. Él fue rey, lo pusieron ahí, lo buscaron, se escondió y lo buscaron, lo pusieron ahí porque no quería. Y decidió hacerlo pero conforme a su voluntad de él, no al propósito de Dios, al de él. Por eso Dios le dio una orden y él hizo lo que él creyó que era conveniente. ¿Cómo es posible que haya tantas ovejas aquí gordas y bonitas, ganado precioso y mucho oro? Yo pues simplemente porque Dios me dijo, pudieron ser usadas para hacer los mismos holocaustos del Señor y esas cosas. No lo voy a matar, no, Señor. Arrúmemela toda ahí y vámonos para allá con ellos, que eso ya se necesita. Pero el propósito de Dios no era el tuyo. Y el Señor te mandó a hacer tu propósito, el propósito de Dios. Hoy en día, una cantidad muy alta de los cristianos están acumulando riquezas, igual que Saúl, vacas gordas, ovejas gordas, oro y plata, por encima del propósito de Dios. Y eso ha traído muchas consecuencias a las naciones y va a seguir trayendo mucha consecuencia a las naciones hasta el día que llegue el fin de estos tiempos. Porque nosotros hoy no queremos ajustarnos a los propósitos de Dios y entendemos que debemos estar bien con el mundo y complacer al mundo y buscar la complacencia del mundo, porque si no, aparentemente no somos cristianos. Porque hoy la cosa es al revés.
En aquellos tiempos, quien estaba para juzgar al mundo con su conducta, con sus principios y sus valores, era Israel, que tenía que dar el ejemplo al mundo. Hoy en día, el que juzga al pueblo de Dios es el mundo. Cuando alguien del pueblo de Dios hace algo que al mundo le gusta, inmediatamente hace un juicio y dice, ese no es cristiano. Porque un cristiano no hace eso. Y los cristianos, por temor a ser juzgados por el mundo, entra en complacencia con el mundo y nos dice cosas que se nos manda a decir vía la Biblia, vía visiones, sueños, mensajes de Dios al mundo, para que el mundo no nos tilde de no ser cristiano y de ser hijo del diablo, como le dijeron los judíos a Jesús. Yo creo que debemos hacer un alto en estas condiciones que estamos viviendo hoy, un cristianismo de moda, lleno de miedo, con gran temor y buscando la complacencia del mundo para que se nos llame cristianos, y así entonces creemos que porque el mundo lo llame cristiano, ya estamos bien delante de Dios. Yo no vi a Pablo buscando esa complacencia con el mundo. Yo vi a Pablo ganándose mucha trompada, trayones, patada y de todo, por decir la verdad al mundo. Yo no vi a Pablo, a Pedro, perdón, ni a ninguno de los apóstoles buscando complacencia del mundo, ni hablando con temor al mundo, sino diciéndole la verdad al mundo y enfrentando su situación. Esteban murió apedreado, Pablo murió descuartizado, Pedro murió crucificado con la cabeza para abajo, y así sucesivamente. Eso no se ve en el cristianismo de hoy, en nuestros países, porque el cristianismo está confabulado con lo que es el mundo, confabulado con lo que es la corrupción política, confabulado con lo que es la corrupción social en las sociedades mundanas, y solo dice las cosas que complacen al mundo para que el mundo le llame cristiano. Por último, voy a mencionar a uno de los profetas, creo que fue el último del Antiguo Testamento, si no me equivoco, Juan el Bautista. Juan el Bautista nunca buscó riqueza, ni predicaba abundancia. Inclusive, me voy a permitir mencionar a dos. Ese profeta caminaba largos caminos a pie para llevar la palabra de Dios. Me imagino también al profeta, aquel que también se negó a cumplir el propósito de Dios y salió huyendo. Jonás, predicándole a Nínive, una ciudad grande en aquellos tiempos, y tuvo que rodearla de extremo a extremo, a pie, voceando, como un loco, diríamos hoy en día, el mensaje de Dios, que era el propósito que tenía Dios
para Nínive. El Evangelio es muy cómodo hoy, pero es el Evangelio de nosotros, no el de Jesucristo. El Evangelio de nosotros es muy cómodo hoy, porque Jesús nunca dijo que el Evangelio, el que Él trajo, era cómodo. Al contrario, se hace resistente y solamente los valientes lo arrebatarán. Buenas noches, que Dios le bendiga y que la paz de Dios a través de su amor, que es una fuente que Jesús le llamó ríos de agua viva, resalte en sus hogares cuando llegue este comentario nuestro. Conjuntamente con él llegue también ese amor, esa energía que es el amor que sale de la boca de Dios. Y donde hayan parejas divididas, sean unidas. Donde hayan hijos rebeldes, se aparte de ellos la rebeldía. Donde hayan personas enfermas, huya de ellos la enfermedad. Y que el amor de Dios nos cubra de la cabeza hasta los pies. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga mucho a todos.